Hola jóvenes, aquí tenemos un segundo ejemplo de cómo apoyarnos en el método de descenso recursivo para verificar la sintaxis de una gramática. En este caso tenemos 3 diagramas que representan como las reglas para identificar una expresión aritmética. El método de descenso recursivo se apoya en los diagramas de sintaxis. Aquí tengo 3 diagramas de sintaxis. El método de descenso recursivo, por cada diagrama de sintaxis, genera una función que me regresa un verdadero o un falso. Falso si no se cumplió, verdadero si se cumplió. Si se cumplió, ¿qué? Las reglas de cada diagrama. Las reglas están definidas por las flechitas. Las flechitas me indican el camino a seguir y lo que debe de suceder. En este caso, en EA, si nos fijamos, a fuerzas de ser T. ¿Qué significa T y qué significa en cuadrito? Cada cuadrito es la llamada a un procedimiento o una función, esto es la llamada a otro diagrama de sintaxis. Cada cuadrito llama a un diagrama de sintaxis y cada diagrama de sintaxis es una función que regresa verdadero o falso. Aquí tenemos 3 diagramas, tenemos cuadrito con T, F, de tal forma que EA manda a llamar a la función T, manda a llamar al diagrama T. Muy bien, cada circulito es un elemento léxico que debe de estar a la entrada. Si no está a la entrada, hay un error. Otro punto es que siempre tenemos que tener un token por analizar. Esto es, cada circulito es obligatorio que esté a la entrada el token que indica dentro del círculo. Si no se cumplió, error. Si se cumplió, tenemos que llamar al siguiente token inmediatamente después del circulito. Empezamos con el ejemplo. Mandamos a llamar al primer token, A, identificador, con A entro a T, T se va a F, F, identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token, es por. Con por como token salgo de F como verdadera, aquí está la opción de salida, salgo de F como verdadera, me mandaron a llamar aquí, salgo por acá y tengo 3 opciones. La primera, token es igual a por sí. Mando a llamar al siguiente token. El siguiente token es paréntesis que se abre. Con paréntesis que se abre, entro a F, F. Paréntesis que se abre igual a ID. No, pero tengo otra opción. Paréntesis que se abre igual a paréntesis que se abre. Sí. Entonces mando a llamar al siguiente token C. Con C vuelvo a entrar a EA, a otra EA. Vuelvo a hacer una llamada a EA. EA entra a T, T entra a F. F. Identificador igual a identificador. Sí. Mando a llamar al siguiente token. El siguiente token es más. Con más salgo de F como verdadera. Salí de F y empiezo aquí. Más igual a por, no. Más igual a entre, no. Salgo de T como verdadera. ¿Quién la llamó? ¿A quién me llamaron? Y empiezo. Token es igual a más, sí. Mando a llamar al siguiente token, D. Con D entro a T, T entra a F, F. Identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token, por. Con por salgo con F como verdadera. Salgo de F, estoy aquí. Token es igual a por, sí. Mando a llamar al siguiente token, K. Con K entro a F, F. Identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token, paréntesis que cierra. Salgo de F, con paréntesis que cierra siendo verdadero, salgo de F aquí. Paréntesis que cierra igual a por, no. Paréntesis que cierra igual a entre, no. Pero tengo opción de salida. Salgo de T siendo verdadera. Estoy aquí, salí de T. Paréntesis que cierra igual a más, no. Paréntesis que cierra igual a menos, no. Salgo siendo verdadera EA. Voy a quien mandó a llamar a EA. Aquí mandaron a llamar a EA.
y empiezo otra vez. Paréntesis que cierra igual a paréntesis que cierra. Sí, acabo de aceptar que el token está en el lugar correcto. Voy por el siguiente token y es más. Con más salgo de F como verdadera. F más igual a por, no. Más igual a entre, no. Tengo opción de salida. Salgo de T como verdadera. Salgo de T y empiezo. Más igual a más, sí. Mando a llamar al siguiente token, B. Con B entro a T, T entra a F, F. Identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es por, salgo de F como verdadera, salgo de F, por igual a por, sí. Mando a llamar al siguiente token, W, identificador, entro a F, F. Identificador es igual a un identificador, sí. Los identificadores son variables, en este caso W es una variable, es un identificador, lo acepto, mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es fin, con F como verdadera, salgo de F como verdadera, fin igual a por, no, fin igual a entre, no, me salgo de T, fin igual a más, no, fin igual a menos, no, me salgo de EA siendo verdadera a quien haya llamado EA. Si EA es verdadera, entonces no hubo errores en la concatenación de tokens. Esto querría decir el orden de los tokens fue el correcto para las reglas de la creación de expresiones aritméticas. No hubo ningún error, EA es verdadera, se acepta la cadena como verdadera. Hasta aquí el ejemplo 2, jóvenes.